Dicen que la mejor pasta al Alfredo está en los restaurantes, pero después de ver esta receta, vas a pensar lo contrario. Vamos a comenzar esta receta agregando sal en agua hirviendo, 200 gramos de pasta. Removeremos un poco. Esto lo vamos a dejar cocinar durante 8 minutos. Y mientras se vaya cocinando, vamos a agregar aceite en una sartén. Luego colocaremos 350 gramos de langostinos limpios y bien lavados. Los vamos a sazonar agregando sal al gusto. Una pizca de pimienta negra. Una cucharadita de paprika. Dejaremos a que se doren por unos minutos. Mientras tanto, vamos a aprovechar para cortar una cebolla por la mitad. Luego la vamos a cortar en tiras de esta manera para finalmente poder cortarla en cubos pequeños. Una vez lista la reservaremos por un momento. Y una vez que nuestros langostinos ya estén bien dorados de un lado, les vamos a dar la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. Aprovecha este momento y cuéntame de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Y mientras nuestros langostinos se terminen de dorar, vamos a cortar un poco de perejil fresco finamente, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya lista, lo vamos a reservar por un momento. Y cuando ya tengamos los langostinos bien dorados de ambos lados, los vamos a retirar de la sartén y los vamos a reservar para más luego. Y pasado el tiempo de cocción de la pasta, lo vamos a retirar de la estufa y quitaremos el exceso de agua. Y en la misma sartén donde doramos los langostinos, derretiremos una cucharada de mantequilla. Una vez derretida colocaremos una cebolla en cubos, y la sofreiremos durante 3 minutos a fuego medio. Pasado los 3 minutos colocaremos 2 dientes de ajo machacado y seguiremos sofriendo por un par de minutos más. Añade un chorrito de vino blanco y remueve para integrar los sabores. En este punto vamos a colocar 470 mililitros de crema de leche. Esto lo vamos a dejar cocinar de 2 a 3 minutos a fuego lento. Vamos a sazonar con sal al gusto, una pizca de pimienta negra, un poco de paprika y mezclaremos hasta incorporar muy bien estos ingredientes. Y ya en este punto, vamos a colocar 70 gramos de queso parmesano rallado, y removeremos constantemente hasta obtener una salsa cremosa. Aprovecha este momento y cuéntame si tú ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Una vez que obtengamos este punto, vamos a agregar la pasta cocida que teníamos reservada, y mezclaremos muy bien hasta que se integre con la salsa. También colocaremos los langostinos dorados que teníamos reservada, y vamos a mezclar hasta incorporarlo junto a los demás ingredientes. Y nuestra receta de pasta al Alfredo ya está lista. Vamos a finalizar colocando un poco de perejil fresco. Miren lo rica y apetitosa que se ve esta receta. Ahora solo queda servir y disfrutar de esta pasta cremosa. Me gustaría que calificara esta receta de 0 al 10, para así saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo. Nos vemos en la próxima receta.